Pues es un relato que ordinariamente, hasta que dimos lectura de Lucas 2:8 al 20, un relato, desde luego, en el marco de los relatos asociados al nacimiento del Señor, a lo que pues actualmente decimos que es la Navidad. No es un término que está en las Escrituras, pero nos referimos así ahora a este acontecimiento. Pues aparece un relato particular entre los varios que hay. Y de aquí hay que decir, llama la atención algo en específico. Hay pastores a los que dice la escritura que están en la región y aparece pues lo que ya leímos, el ángel dando noticia acerca de lo acontecido, que en este caso es pues el nacimiento del Señor Jesús. Y bien podríamos ya entrando a este pasaje, eh, pues bien podríamos ya preguntar específicamente por qué este relato. Cada cosa que Dios dice, desde luego, tiene una intención. Todo lo que Dios hace, absolutamente, tiene una intención. Todo tiene una explicación. Dios no dice las cosas nada más porque sí, sino que siempre tiene una razón. Y bien decía, nos podemos preguntar, ¿por qué ese relato de pastores? ¿Por qué son, desde luego, para que sepan los niños, pues eran pastores de ovejas? No eran pastores, como acá pues no se mira pastores de ovejas. Los niños solo oyen que se me menciona como el pastor y yo creo que a veces será bueno eh, eh, pues poderlos llevar a algún lugar donde haya pastores de ovejas para que vean de dónde sale el término, porque el primer término es el de el cuidador de ovejas y luego como figura viene el que pastorea personas. No fue al revés. Pero bueno, pues lo digo porque decía, bien podemos preguntar, ¿por qué ese relato? Ahí aparecen pastores literales, es decir, pastores de ovejas, así como se oye, el, el sentido del ganado, de lo que es la ganadería, es ese término pastores. ¿Por qué a pastores de ovejas? Bueno, es interesante el relato y tiene cosas maravillosas en conexión con la escritura. Debemos mirar desde la perspectiva bíblica las cosas. Ajá. Las cosas debemos mirarlas desde la perspectiva bíblica. ¿Por qué digo esto? Porque cuando nosotros interpretamos la escritura, estamos, digamos, determinados o influidos por ciertos presupuestos que hacen depender nuestra interpretación. Nosotros para interpretar tenemos presupuestos, tenemos cosas de antemano y estos presupuestos pues tienen que ver con la formación que hemos tenido. La formación que en nuestra vida tenemos pues determina cómo pensamos, el lugar donde vivimos, la forma de la crianza, cómo nos hablan, cómo nos educan, qué nos dicen, qué nos ponen de ropa, cómo nos hacen caminar, cómo nos hacen comer, qué nos dan de comer, etcétera. Todo eso determina, pues todo eso es tiene que ver con nuestra formación, pero luego todos esos elementos determinan nuestra manera de pensar. Por eso pensamos de una cierta manera, actuamos de una cierta manera en relación con esos elementos que recibimos desde la temprana edad. Pero ya cuando somos mayores y nos acercamos a la interpretación de la escritura, pues no somos neutrales, sino que ya escuchamos la escritura, pero con ciertos presupuestos. Y debo decir que generalmente, como muchos mexicanos han sido formados, y en otros lugares del mundo, pero muchos mexicanos han sido formados en la tradición revolucionaria, es decir, en estas ideas de con Dios no queremos nada, Dios no tiene que ver con nuestra vida, Dios no tiene que ver con la moral, todo es finalmente económico,
todo se mueve por razones económicas. Es una formación que mucha gente tiene, que muchas personas tienen esa formación. Y bueno, pues se recibe desde la secundaria, incluso desde pues, la primaria, desde que se va diciendo a los niños que, mira, tú debes querer estas cosas y se les enseña algo así como que todo es por dinero. Si vas a pedir, que sea esto, te voy a dar esto y todo está en función de, no valoras cuánto trabajo y cuánto cuesta ganar el dinero. Y casi no se les habla de otros factores, sino centralmente del dinero. Luego, cuando ya son grandes y llegan a la formación en el nivel, por ejemplo, de la preparatoria, el que es el nivel medio superior, a la escuela que vayan, pero del nivel medio superior, generalmente pues no solían faltar profesores con una tendencia de izquierda, es decir, a pensar que todo está determinado por factores económicos, que lo que la gente finalmente hace tiene objetivos económicos, o que el centro, digamos, o la base es económica. Y luego así la gente pues se va aprendiendo, por ejemplo, ideas ya pues desde la misma preparatoria, mayormente en la universidad, se relacionan con autores, por ejemplo, como Carlos Marx. Y ahí se aprende pues ideas en las que Dios básicamente ya no determina la cultura, como miramos la cultura, pero detrás hay algo que no vemos, que es, hay eh, intenciones económicas, ¿sí? Hay sustratos económicos de poder para dominar y pues por eso se explota a la gente y en ese papel la iglesia se presta, como se dice, la iglesia es parte de ese sistema de trabajadores, de empresarios, de burgueses, como decían. Y ahora, pues la iglesia, para que estos puedan seguir explotando a los de abajo, ella les hace creer un cierto credo para que ellos lo crean, estén contentos con su religión y nadie reclame por el sistema explotador. Cosas de ese tipo y otras más, muchísimas más, dice el marxismo, pero esto lo menciono porque a muchos les dieron una formación así en México. Muchos recibieron, incluso gente que no tuvo posibilidades de estudiar, en casos por amistades, por películas, por etcétera, diferentes, porque ya grandes se ponían a leer, por ejemplo, e información de ese tipo llegó a personas no estudiadas. Entonces, miren, ¿qué sucede cuando alguien se forma así? Ve la escritura y dice, Dios mandó un ángel a hablar con pastores. Y entonces se piensa esto, fue a la clase baja, a la clase humilde, de trabajadores, y Dios parece manifestarse con los que son trabajadores, pero no con los amos. No sé si más o menos me explico bien, pero es la interpretación que muchos autores dan de pasajes como este. Entonces, lo que ellos miran es una sociedad de clases en la que Dios llega y prefiere a la clase de abajo y no a los de arriba. Sin embargo, esa óptica no es, de pronto, ciertamente parece eso, pero Dios no hace acepción de personas. Este es un enunciado muy claro que encontramos en la Escritura. De pronto en su pueblo hay pobres, de pronto en su pueblo hay incluso mujeres que se habían dedicado a la prostitución y luego llegaron a él y ya le estaban sirviendo apartadas de esas cosas. Hombres que se habían dedicado al cobro pues indebido de impuestos, luego se apartaron de ello y entre las filas de los seguidores del Señor estaban hombres así, eran ex publicanos, ¿no? Cobradores de impuestos. Ya no lo eran, ahora estaban con el Señor. Había personas de todo tipo, ¿no? Había desde luego gente que trabajaba el campo, gente que trabajaba la ganadería, también estaba
vamos a decirlo, en las filas del cristianismo, pero también en su momento hubo hombres con cierto liderazgo que se acercaron al Señor, más luego también en el libro de los Hechos miramos testimonio de que incluso hombres de Israel, del mismo sacerdocio, se rendían al Señor. O sea, está diciendo la Escritura, y con las mujeres, por ejemplo, que ayudaban al Señor económicamente para ejercer su ministerio, pues le apoyaban personas, digamos, encumbradas políticamente. Entonces, allí en la Escritura es claro, no hay acepción de personas. Dios tiene en él a pobres, tiene en él a agricultores, tiene en él, siguiéndole, a ganaderos, tiene en él a hombres de la política, tiene también dentro de su rebaño, desde luego, en una cantidad menor que los pobres, que el pueblo, también sacerdotes en su momento, tiene eruditos académicos como el apóstol Pablo, tiene desde luego más se compone en su momento, en las filas del Señor hay más que conocen poco, que son, digámoslo, ignorantes académicamente, tiene académicos en menor número, pero eso da una clara muestra de que Dios no hace acepción de personas. Llama pobres ricos, llama, vamos a decir, civiles y políticos, por ejemplo. Llama de todo. Congregantes ordinarios del templo, y llama también a los sacerdotes. Entonces llama padres, llama a hijos también, llama a hombres, llama a mujeres. En su momento no solo llama a judíos, también llama a gentiles. Por eso la Escritura pues habla de que en las filas del Señor había judíos como los apóstoles, pero también había gentiles como, por ejemplo, las iglesias de Asia Menor, hermanos mayormente pues gentiles, algunos judíos se habían ido a vivir a esas zonas, sin embargo una mayoría era gentil, es decir, no eran judíos. Podemos decir, en las filas de la iglesia había de todo, pobre, rico, padre, hijo, hombre, mujer, judío, extranjero, etcétera, había de todo. Entonces, esto da clara muestra de que Dios no hace acepción de personas. Una interpretación que dice que todo se mueve por cuestiones económicas no es una buena interpretación de la Biblia, porque está como diciendo que Dios odia al rico, odia al político y solo favorece al humilde pastor de ovejas. Pero ese no es el asunto, es algo más lo que hay. Vamos a hablar de cómo mirar esto. Cuando nosotros tenemos una formación bíblica, cuando atendemos a lo que dice la Biblia, específicamente a lo que dice la Biblia, miramos que desde Génesis 1 hemos venido hablando de forma continua en sermones tanto de Proverbios como de la Confesión Helvética, se habla del mandato cultural. Dios dijo, sojuzgad la tierra, hay que dominarla, y habla de una ordenanza en la que toda tarea humana, sin quedar tarea alguna fuera, toda debe ser dedicada al Señor. Toda debe ser, en ese sentido, por ejemplo, reformada. En inicio, como no está la caída, pues todo, digámoslo, se hace bien. Después, con la caída, pues el corazón se va a orientar a otra cosa y se va a amar a los hijos de una forma no debida. Se va a amar a la esposa o bien al esposo de una forma no debida. Se va a caer en mucha idolatría. Se va a mirar al gobierno de una forma, se va a mirar al templo de otra forma. Y la caída, pues, tuvo efectos trágicos, invirtió las cosas, trajo una mala percepción de las cosas, pero luego con la redención Dios quiere que toda tarea entonces venga a los pies de Jesucristo. Y de ahí pues se debe hablar de reformar toda nuestra vida en cada uno de sus quehaceres, toda nuestra vida. Entonces, una perspectiva bíblica así, considerando el mandato cultural, nos lleva a ver que nuestra tarea es múltiple. Ya la tarea que el pueblo de Dios tiene en conjunto es una tarea total, es del todo.
Y entonces ya no nos concentramos, digámoslo, en la parte económica, sino que vemos factores sociales, jurídicos, históricos, comunicativos, bióticos, etcétera. Entonces, el punto es que cuando la escritura toma nuestra vida, ya no decimos, mira qué bonito, el Señor se reveló a la clase pobre, ¿no? Porque el aviso del nacimiento de Jesús no fue solamente a la clase pobre, ahorita veremos. Aquí particularmente Dios nos ofrece en su palabra una visión del todo. Para entender bien la escritura requerimos una visión del todo, es decir, de todos los factores que ahí aparecen, una visión de la totalidad. Y siendo así, si empezamos a mirar la totalidad, empezamos a tratar de mirar el todo, porque consideramos que Dios nos encargó la tierra y con ello todo, toda expresión cultural, en otras palabras, Dios me encarga el espacio donde vivo, las cosas que tengo, lo que como, la manera en que visto, la manera en que hablo, la manera en que me dirijo a los demás, la manera en que administro mi dinero, la manera en que me sujeto a las autoridades del Estado, la manera de trabajar, etcétera, todo absolutamente viene así a estar bajo los pies de Cristo. Entonces, con una visión así de la totalidad, entendemos, pues, ¿qué sucede en este pasaje? Para tratar de centrar el pasaje, porque, vuelvo a decirlo, predicar los evangelios tomaría muchos años por razón de la amplitud que hay en ellos. Si se consideran todos los factores, vamos empezando por el espacio mismo. Miren, aquí hay algo muy interesante. Dice, y había pastores en la misma región. ¿En cuál región? Donde nació Jesús. Está hablando de esa región. Allí donde nace Jesús, en torno a la zona, digámoslo, en torno a la zona, dice la escritura que había pastores. Y entonces Dios dice, voy a dar el aviso de entrada aquí a la región, porque todo tiene un orden. Miren, Dios, por ejemplo, permite, por las mismas leyes que ha puesto en la naturaleza, por ejemplo, que la tierra tiemble. De pronto se dan temblores inesperados, de eso sí, no hay aviso previo como en el clima, que la semana que viene va a estar así o así, no hay nunca. La semana que viene tiembla, pues esos avisos no, ¿acaso un minuto antes? Exagerando que 2 minutos y creo que ya me fui muy arriba, me fui lejos, sí, pero son unos segundos antes, prácticamente el aviso, suena la alerta sísmica y pues a correr a la calle, a los lugares seguros, ¿no? Pero miramos que se da, por ejemplo, un sismo, un movimiento terrestre, vienen los investigadores y dicen, este sismo tuvo un epicentro, es decir, hay un lugar común a toda la zona, ¿sí? Desde ese lugar, allí comenzó el movimiento, por eso nos hablan de un epicentro, es decir, toda la zona donde tiembla tiene una parte central a la cual se le adjudica el inicio de ese movimiento terrestre. Bueno, pues así los acontecimientos son así, todo empieza en algo. Bueno, pues cuando el Señor permite, cuando Dios permite el nacimiento de Jesús, este se da en un lugar. Y entonces Dios se encarga de avisar en el lugar alrededor del nacimiento. Por eso tenemos, pues, hay pastores en la región, se les dio el aviso. Y esto un poco nos recuerda más adelante la escritura cuando el Señor dice, me seréis testigos en Jerusalén. Es decir, se sabrá primero dónde está el epicentro y atenderán al lugar conveniente inicial, que en este caso es Jerusalén. Por lo mismo, de allí se extenderán a toda la provincia de Judea, esa división que habían hecho los romanos, el imperio romano, dentro quedó Jerusalén y le llamaron Judea. Pues dentro de Judea está Jerusalén. Lo hacen primero, serán testigos míos en Jerusalén,
aquí está el lugar. Luego en Judea, círculo, vamos a decirlo como círculo mayor. Luego en Samaria, ya el círculo se agranda, ahora entra Samaria, y luego dice hasta el final de la tierra. Como si hablara de unas figuritas geométricas, los círculos, donde primero en este círculo, luego en este, y luego en el círculo grandote, que incluye todo. Algo más o menos Dios nos está diciendo así en el libro de los Hechos. Aquí Dios se encarga de enviar ángel para decir, primero, que en la zona se enteren. Hay un orden ahí, en las escrituras hay un orden, ¿sí? Dios está diciendo, a ver, en la zona deben enterarse, hay pastores aquí en la zona, pastores, repito, de ovejas, es decir, traían literalmente animalitos y los llevaban a pastar y estaban allí trabajando ellos al frente de esos animales, con el cuidado de esos animalitos. Bueno, pues viene revelación primero a los de la misma región, pero como Dios no se limita a ese espacio, ya cuando Él da aviso de aquí, ¿sí? Aviso a los de la región, con ello Dios dice, ya voy a dar aviso, ya estoy dando aviso a lugares fuera. Por eso tenemos en otros relatos los sabios de Oriente. Esos vienen de muy lejos, pero Dios miramos de forma ordenada, no dice, a ver, solo, por ejemplo, solo a los de lejos, los sabios de Oriente, no, da aviso a los de dentro, a los pastores que estaban ahí en la región, un ángel habla y hay trato de Dios directo con ellos, de modo que se enteran que el Salvador ha nacido. Pero a la vez o de manera simultánea hay aviso fuera, porque el epicentro, el lugar, Jesús nace en Belén de Judea, como habían dicho los sabios, ¿es epicentro de qué? Del planeta. Allí es como decir un temblor planetario, ¿no? Es como si dijéramos esto, no tiembla, siempre tiembla acá y nos hablan familiares, ¿cómo les fue? Pues porque a ellos no les tembló, ¿verdad? De otros países, ahí los temblores, pues son por zonas, por algo se habla de que hay un tipo de suelo como una plaquita, pues si se mueve toda esa plaquita se mueve y por eso no tiembla en todo un país, ¿verdad? No, nunca se dice tembló, por ejemplo, digamos, no sé, en toda Guatemala, pues no, eso no suele pasar, o tembló en todo México, ¿no? No, siempre son zonas, ¿no? Y eso pues lleva a algunos a pensar que hay como bloques duros debajo, que si se mueve pues el que está junto no precisamente se mueve, solo y por eso tiembla en una zona. Bueno, pues aquí varios somos profesores, pues sabemos de esas cosas al dar clase a los niños. Pero bueno, decía esto porque Dios está diciendo, el nacimiento de mi hijo tiene epicentro donde nace, pero los alcances son mundiales. Entonces, voy a revelar a los hombres que están cerca, pastores de la región, pero con ello, y vemos esto en otros relatos, voy a revelar al resto del mundo. Y por eso vienen sabios de Oriente, de los cuales intencionadamente no se nos dice exactamente de dónde. ¿Para qué? Pues para que nos quede una impresión de desde dónde habrán venido. Podemos dar explicaciones, no, pues que si venían de allá de Babilonia, que si venían de lugares, como decir, por ejemplo, no sé, de la India, ¿no? Que a alguien se le ocurra. Puede ser cualquier lugar, se dice de Oriente, porque allá esos sabios vieron la estrella y de allá se dirigieron, o sería visto de allá para acá, del Oriente vinieron para, para Jerusalén, para la zona. Entonces, pues ya la escritura está diciendo, a ver, este acontecimiento tiene centro en Belén, pero Belén sería, digamos, como epicentro, comparándolo con un temblor de manera figurativa. Pero esto tiene alcances mundiales. Tanto es que incluso personajes del lejano oriente
Fíjense, allá le llamamos lejano oriente, el otro día del oriente, como muy, muy lejano oriente, ¿no? Como una mega lejanía, ¿no? Y de allá vienen para traer sus presentes al Señor y rendirle la adoración que solo a Él conviene. Entonces ya miramos este impacto. Por eso decía, Dios dio revelación a los de la zona, pero luego con ello da revelación a otros que están más lejos. Y ya hablaba de esto en la Escritura. Seréis testigos, ustedes míos, aquí en Jerusalén. Con ello lo serán en Judea. Luego llegarán a Samaria. Y de ahí esto será planetario, porque mi obra en relación con el cristianismo será planetaria, no tiene límites, es todo el planeta, así como en este pasaje. Entonces, así un acontecimiento, decía, tiene en primer lugar un sentido espacial porque se propaga desde un centro. Y ahí pues están los pastores en la zona. Dios está también mostrando algo. Miren, ya hablamos de esta cuestión de lo espacial. Ahora debo decir, Dios trata con pastores, gente, es un trabajo particular. Miren, el trabajo de los pastores es un trabajo complejo. El pastor es el pastor de ovejas, literalmente. Aquí nuestros niños, si pueden, bueno, no sé, a lo mejor ahorita no sea adecuado, pero ponerle al menos al niño una imagen, mira, pastor de ovejas, y ya lo ve el niño y diga, no es el pastor Ernesto, ¿no? Ajá, porque ¿a qué clase de pastor Ernesto Dios le reveló atrás? No, yo ya estoy, digamos, viejo, pero no milenario, pues, ¿no? Entonces, lo que los niños sepan que hay, pues hay pastores literalmente de ovejas, aunque lo han visto en la escuela. Bueno, el pastor es un trabajador que cuida ovejas. Y miren, esto es muy interesante, hermanos. Desde ese modo, un pastor, miren la multiplicidad de tareas. En conexión estrecha con la ley que Dios revela, el trabajo de un pastor interviene en el trabajo del templo. Miren, el que cuida ovejas, pues provee para el que va a llevar su oveja a sacrificar al templo. ¿Ven? Eso, no, ¿cómo puede llevarse el sistema sacrificial de Israel en desconexión con los pastores? Eso no se podría. El pastor debe tener un cuidado, el pastor de ovejitas, tan eficiente, tan dedicado, que trate de mantener a la oveja bien, porque para el sacrificio hay que recordar, oveja de 1 año y sin defecto. Y si el pastor ahí se anda durmiendo, si no atiende a las ovejas, pues ¿qué va a pasar? Alguna va a andar cojeando, se rompe, alguna hay que tenerla curada. Y si yo llego al templo con una oveja que está como parchada ahí de la pierna, pues van a decir los del templo, oye, se está pidiendo una oveja de 1 año sin defecto, y mira esta cómo la traes, toda charrasqueada, como dicen ahora, mira, rayada aquí la lana, trae una venda ahí en la pierna, eso no te lo podemos recibir. Eso depende de pastores eficientes que den pie a esas ovejas. Por eso esos pastores no podemos desconectarlos para nada, en absoluto, para nada, del trabajo del templo, del trabajo sacrificial. Es decir, esos pastores contribuyen, entre otras labores, a la del templo. Y eso en relación con la ley. Porque el pastor, ¿por qué mantiene al 100, digámoslo así, al 100% a la oveja en su salud, en sus características? ¿Por qué trata de mantenerla? Porque no solamente dice, bueno, la voy a vender, ¿no? Sino es que la ley demanda este cuidado. Somos sojuzgadores de la tierra. El cuidado de esta oveja se me demanda en un grado tal, en un grado cuidadoso, porque cualquiera de estas ovejas puede ir a dar el día de mañana al templo. Vean el asunto, hermanos, es un asunto importante ahí que pues no se suele considerar más. Todo a veces se reduce por, Dios se reveló a los pastores, qué bonito, hay un mensaje, qué lindo, amor y paz, así. No, pues claro que desde luego el evangelio tiene que ver con el amor, con la paz, pero eso es algo muy reductivo.
sumamente reductivo. Y si así lo miramos, a Dios no le agrada porque pues dio tanta escritura tan gorda, la Biblia está gordita, como para que nosotros reduzcamos todo a una sencillez que se aparta del estudio asiduo. Eso no le agrada a Dios. No, no creemos que eso le agrade. Más bien quiere que sus hijos estén en una constante escucha del Evangelio y cada vez más profundo para poder servirle mejor. Toda la vida así es. Aprendo a barrer de niño, luego ya si aprendo de 8, luego cuando tengo 15 ya barro mejor. Cuando luego tengo 30 ya barro mejor y las hermanas lo saben. Cualquiera de las hermanas ahorita cocina mejor que hace 5 años. Y hace 5 años cocinaba mejor que 5 todavía atrás de eso. Así toda la vida es, no creemos que se esté haciendo exactamente lo mismo. Se supone que con el tiempo vamos mejorando, vamos avanzando. Así es el reino de Dios, así es. Sí. Si dijéramos, no, no es así, entonces ya no queremos servir a Dios como Él estipuló desde el principio. Toda la vida es así. El mecánico de carros mejora cada vez. El plomero va mejorando, el fontanero va mejorando, el carpintero va mejorando. Van inventando diseños, haciendo cosas, herramientas, así. Todo oficio en el mundo se va elevando. Vemos la fabricación de piezas en el mundo, cada vez nuevas piezas. Mira, este te sirve para esto. Mira, inventamos esta pieza que te ayuda para esto. ¿No? El mismo aparatito que tenemos, pues es resultado de un trabajo de estar haciendo uno nuevo cada 20 minutos, solo que nos lo venden cada año, ¿no? Pero pues se va haciendo uno nuevo, hasta con este ahorita grabamos, ¿verdad? Pero así va. Todo es desarrollo cultural, hasta llegar al último que tenemos, al último que sale a la gente, porque seguro allá tendrán guardados otros 30 más nuevos que este, y más veloces, pero pues deben esperarse a que usemos un mes este para luego comprar el otro, ¿no? Pero bueno, digo yo así porque en toda la vida vamos desarrollando. El cuidador de ovejas hace eso. Ajá. Bueno, el cuidador de ovejas, el pastor de ovejas, tiene una relación estrecha con toda la cultura. Miren qué interesante, por ejemplo. Él está muy conectado con la ley, sabe que su ovejita, él la puede vender, pero también él sabe que esa ovejita puede ir a dar al templo y poner esa ovejita, por medio de esa ovejita, un judío entrar en paz con Dios, nada más y nada menos. Imagínense la importancia de la oveja, porque me va a poner a mí que la llevo en paz con Dios. Y cuando hablamos de en paz con Dios, hermanos, estamos hablando del todo. Tener paz con Dios es tener paz total, porque Él nos da una paz que el mundo no da. Quien tenga paz con Dios dice, ya la hice, puedo tener paz. Así yo tenga enemigos, así tenga quienes me procuran mi mal, lo que sea. Ajá, como dice el Salmo, ¿no? Algunos querían comer mis carnes. Ajá, y el que tiene paz con Dios dice, yo estoy tranquilo. Puede venir la tormenta, puede venir la persecución, pero yo tengo una paz que el mundo no me da, solo me da Él. Imagínense, y en el centro de esa paz, allí figura una oveja de 1 año sin defecto. No la puedo separar de eso en Israel antiguo. Estamos hablando del Israel antiguo. Ahí está la oveja. No la puedo separar. No puedo pensar en un judío que se acerca a Dios, no traje nada, pero tú ves mi corazón. Me pongo en paz contigo. No, ese lo corren del templo ahí. Dicen, ¿a qué viniste? No. Traes animalito, algo traes, o eres muy pobre, traes alguna palomita, alguna, no, aún no, bueno, alguna semilla, algún granito traes para ofrecer, trigo, ¿no? Traes algo de trigo para ofrecer. No, no traigo nada, pero traigo mi corazón ardiendo con Dios. No, necesitas traer algo. Necesitas una ovejita, un animalito, algo, ¿no? Porque así no es la comunión. En Israel, por eso el trabajo de un pastor es elemental. En su relación con la ley, él trabaja en estrecha conexión con el templo. Luego, como es también cuidador de animalitos, tiene que ver con la vestimenta de Israel.
Y no se diga, hermanos, en tiempos, digámoslo hoy, en tiempos navideños. La lana, imagínense, un abriguito de lana. ¿Sí? ¿Qué frío tiene alguien con su abriguito de lana? No, pues claro, a veces hay unos fríos fuertes, ¿verdad? Pero mejor, mucho mejor que sin abriguito. Ya traigo mi abriguito, hombre, unos guantecitos de lana, una bufandita de lana, y ando así. Las señoras que van a la leche, la capa y la otra encima. No, miren, ya la hice ahí. Ya puedo soportar el frío. Pues imagínense, hermanos, podemos como trasladarnos a aquel tiempo, ver a alguien que tiene pastando ovejas allá y decir, mira, hijo, lo que tú y yo vestimos mucho depende de ese hombre. ¿Ven, hermanos? El que cuida la oveja me está dando ropa. Yo se la pagaré ciertamente, pero me está dando ropa. Porque cuida la oveja. La lana, pues se usa en tiempos de frío. El lino lo usaban para el tiempo de calor. Con el lino se luce alguien, pero con la lana alguien se cubre. Es elemental eso. Se cubre con la lana. Bueno, esto en relación con el ornamento, con el vestido, con el atuendo, con la ropa en general. Por otro lado, la alimentación. Pues imagínense, hermanos, la fiesta de la Pascua. ¿Qué es sin esos pastores? ¿Qué es sin esos pastores la fiesta de la Pascua y en general varias de las fiestas? No podemos entender las fiestas en Israel sin su relación con la figura de un pastor de ovejas. Es de absoluta importancia. Son personajes elementales. Israel come ovejas. En general, come carne de esos traen sus ovejitas, traen las cabras, traen los animalitos que los pastores tienen el deber de cuidar. Miren, el impacto que el trabajo del pastor tiene en la economía de Israel. Nada más y nada menos, la economía de ese pueblo en una gran medida se sostenía, entre otras labores, por la de pastor de ovejas. Es inevitable pensar en un pastor de ovejas separado de la economía de Israel. Para nosotros tal vez diremos, bueno, acá yo no dependo de eso, sí, pero estamos tratando el pasaje. Y con las circunstancias y los elementos de ese pasaje, Dios nos está queriendo decir algo a nosotros hoy. Pero para eso primero necesitamos entender el contexto en que eso se dijo, porque si no, no lo entendemos. Yo pudiera abrir la Biblia y, acá no hay ovejas, y la cierro. Oh, claro que no hay ovejas, acá ya no vestimos con túnica. Ya no está la ciudad de Damasco, ya no está no vivimos en Belén. Entonces podríamos bien cerrar la Biblia, pero ese no es el punto. Tenemos que tomar lo que hay acá, que dijo Dios, y luego, ¿esto cómo me lo traigo al siglo XXI? ¿Cómo lo traslado en un puente, así como en homilética? Se habla de un puente homilético. ¿Cómo me voy a traer este pasaje del año 1 después de Cristo? ¿Cómo me lo traigo al 2024 con su frescura, con su relevancia, con la pertinencia de ese pasaje, cómo me lo traigo ahora? Porque ese es el logro de la predicación. Debe traerse el pasaje de allá, de su distancia de 2000 años, se lo debe traer para acá y decir, esto te dice Dios. Pero yo no puedo entender este te dice Dios sin entender bien los elementos que se conjugan en el pasaje. Si yo desprecio el pasaje y digo, pues son cuestiones históricas, no, lo que Dios quiere es esto, mira, así rápido, ya saco mi enseñanza. Bueno, así me la llevo unos 3 días, un mes, pero después necesito crecer, así como crezco en saber barrer, saber lavar trastes, en arreglar el carro, en hacer madera, voy subiendo, pues en la escritura también tengo que ir subiendo. Tengo que ir subiendo, si no, no estoy honrando al Señor con lo que Él revela. Entonces, pues esto decía por el asunto de cuánto contribuye el pastor a la economía de Israel. Israel es un pueblo que se está
moviendo económicamente, y eso está en estrecha relación con los pastores de ovejas. Miren el impacto. ¿Por qué hablarle a estos personajes? Ahorita veremos varios elementos, pero Dios trata con ellos, con personajes de los cuales mucho depende la vida de Israel. Y decíamos que para traernos este pasaje a la actualidad, debemos entender lo que está pasando allá, si no, no estamos entendiendo la escritura. Entonces, pues miramos hasta ahorita el trabajo de un pastor en relación con, desde luego, todo ese trabajo conectado a la ley estrechamente, pero en su relación con el templo, con la vestimenta, con la alimentación, con toda la economía de Israel, con la ciencia misma de la ganadería. Es decir, hay trabajo académico ahí, porque la ganadería, hermanos, se ejerce, así como la agricultura, y va avanzando. Por eso ahora son carreras. Pues todos hemos escuchado una carrera, ingeniero agrónomo. Y uno dice, ¿pero qué? ¿A poco ya titularon a un sembrador? Bueno, no, precisamente él siembra. ¿No? Él va estudiando técnicas de cómo trabajar la tierra, hacerla mejor, los frutos, etcétera, muchas cosas. Yo no sé qué tanto estudien, pero van años ahí y se deben preparar en varios conocimientos. Y lo mismo sucede con la ganadería. Ya eso son complejidades. No creo que haya así licenciado ganadero, no creo, pero debe haber ciencias alternas que apoyan, ¿no? La misma ciencia veterinaria apoya al trabajo de ganadería, ¿no? Otras ciencias de la misma botánica y otras cosas sobre el alimento del animal, cuestiones biológicas del proceso de digestión de los animales. Miren, son varias ciencias, hermanos, son varias expresiones académicas que se conjugan en lo que es el trabajo de la ganadería. Miren, esos personajes, pastores de ovejas, son en absoluto importantes para el desarrollo de la ganadería, pero también en su forma académica. Así ya se van especializando gradualmente, cómo cuidarlas de mejor manera, cómo hacer más eficiente todavía el cuidado de la lana, cómo qué darles y qué procurar para que la carne de ellas sea de esta forma o de esta otra. Y según las temperaturas, etcétera, todo eso debe haber algo detrás grande. Bueno, menciono estas cosas, hay más, pero a ellos Dios muestra, a ellos Dios se muestra a los pastores de la región, pastores de ovejas, pero con ello está Dios diciendo, les revelamos a ustedes para que vean el cambio que viene. Como ustedes, pastores, tienen relación con toda la vida de Israel, templo, economía, sociedad, incluso política, y todo absolutamente, familia, vestido, alimentación, todo en absoluto. Sí, porque hasta para las sorpresas, ¿qué creen, hijos? Hoy vamos a la barbacoa. Es una gran sorpresa, ¿no? Es una familia, ¿quién no se sorprende de eso, no? A ver, hoy toca barbacoa. Ay, pues estamos contentos. Ajá, sí, vamos a comer mucha carne de barbacoa. Y estamos felices, corriendo nos paramos, no nos importa, nos lavamos rápido. Y allí figura la carne como sorpresa. También está el pastor de ovejas, tiene algo de sorpresa que darnos. Entonces está relacionado con todos los ámbitos de la vida y Dios con ello está diciendo, miren, me revelo a ustedes, un ángel les habla para que sepan la magnitud del cambio cultural, gastronómico, ornamental, académico, político, sacrificial, etcétera, etcétera, etcétera. Es un pasaje grandioso, todos los de las escrituras son grandiosos. De este vemos su grandeza. Pastores en relación con toda la vida, toda la expresión de Israel es para que el campesino, el pastor de ovejas diga, ya nació el Salvador, esto va a tener implicaciones sorprendentes en nuestras vidas y nosotros en nuestro oficio de pastores de ovejas. Esto va a tener un impacto muy grande.
Esto augura, esto promete un cambio futuro a Israel en todo ámbito. Eso es lo que Dios está diciendo. Lo que pasa es que, pues nosotros no miramos el campo, no miramos a las ovejas allí, pues tal vez no nos es de importancia, pero ya este pasaje nos está diciendo a los hombres del siglo XXI, a ver si vamos a leer la escritura. Ya cuando abro la escritura debo decir así, pues el nacimiento del Señor es de una magnitud total. Ya no puedo reducir estos pasajes a pura, por ejemplo, a pura moralidad o solo al puro templo. Ya no puedo hacer eso porque a Dios no le va a agradar. Por algo les habló a ellos considerando toda la magnitud. Entonces yo ahora debo entender toda esa magnitud. Si quiero honrar fielmente al Señor y seguir debidamente su palabra y entender centralmente el mensaje, si no, no lo voy a poder entender. Entonces ya me doy cuenta de todo ese cambio profundo porque pues los pastores están ligados a toda la vida. Por eso decimos que el nacimiento del niño no puede verse reducido solo a mi propia salvación personal. No, ya no. Esto está asociado a la vida de Israel y a toda su expresión cultural. Porque si toca a esos pastores que intervienen con el templo, la economía, la política, la academia, etcétera, si va a haber un cambio para ellos, entonces todas las cosas con las que ellos intervienen van a cambiar, por tanto. Por ejemplo, una mamá es traída a los pies del Señor, Él la convierte. Pues decimos, pues eso deberá tener un cambio en la manera en que hace de comer. Si ella se hace verdaderamente cristiana, llega a una iglesia donde le enseñan, pues ella va a cambiar su manera de tratar a su marido, la manera de educar a sus hijos, la manera de cocinar, la manera de vestirse, la manera de relacionarse con los vecinos, con sus familiares, su vida en el templo. Pues si llega Dios a la vida de una mujer, eso va a cambiar. Si llega a la vida de un varón, lo mismo. Ni modo que, bueno, el Señor llegó a mi vida y ya, pues yo sigo igual con todos, nada más no digo groserías. No, oye, eso, hermanos, eso es algo, eso sí es algo grosero. No, Dios está diciendo, mira, que bueno, deja las groserías, pero todas tus expresiones de vida deben cambiar. Tu manera de vestir, tu manera de vivir, tu manera de comer, tu manera de administrar el tiempo, tu manera de administrar tu dinero, tu trato con los demás, la educación de tus hijos, el trato con tu esposa, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el cambio que trae Dios. Por eso es inevitable pensar que Dios le hable a los pastores y que todo siga igual y que solo el único cambio en todo Israel es que todos digan gloria a Cristo. No, eso no puede ser. Decimos, no, eso es un despropósito. Tiene que haber un cambio en toda la sociedad. Y por eso, hermanos, miren, sabiduría tenemos grande en la escritura con esto que decimos. Por eso, juntando los evangelios, específicamente Mateo y Lucas, porque hay que recordar, el apóstol Juan no nos habla de la niñez de Jesús, pero tampoco Marcos. No porque no supieran, no porque no les diera la gana hablar, no, es que sus evangelios, sus escritos tenían otros propósitos, otros personajes. En el caso de Mateo y de Lucas se hizo necesario que trataran con relatos, dieran relatos del nacimiento de Jesús con un propósito. Eso tiene un sentido. Entonces, ¿qué hay? Juntamos los evangelios, Mateo y Lucas, y entonces vemos diversos acontecimientos. Miren, por ejemplo, llegan los sabios de Oriente y enteran al gobernador Herodes del asunto. Y entonces, en relaciones como si pusiéramos Jesús nace aquí y alrededor bolitas. Herodes se entera, impacto político. Miren, eso es interesante, nomás que luego no se toma en cuenta, se lee así nada más, pero si vamos deteniéndonos, impacto en la economía, porque están los pastores que trabajan y luego los que trabajan otras telas, los que trabajan el lino, los que trabajan en el campo, pues van a tener un impacto económico, los que siembran. Entonces, hombres así se van a convertir. Al Señor seguían muchas de esas personas.
trabajadores de metales. Entonces ya empieza, esto va a dar lugar a un cambio en el sistema económico en Israel. Por ejemplo, ya decía, relatos, por ejemplo, en relación con Herodes, por ejemplo, la política. Con los pastores, ahí está la economía. Ya hablábamos de la ganadería, pues básicamente es como decir, la universidad, la carrera de ganadería. Tiene impacto ahí. Y luego no solo eso. Recordamos que cuando el Señor nace, pues hay un aviso muy estrechamente relacionado con Juan. Y Juan será profeta. Entonces decimos, pues en relación con el nacimiento del Señor, básicamente estuvo la escuela de profetas. Eso está en la Escritura. Así está ahí. Es que estamos viendo un impacto mayor, como Dios constantemente en su palabra nos está diciendo, cambia todo, haz un esfuerzo por cambiar todo, no te acomodes en hacer 3 cambios, 5 cambios, ve por toda expresión de tu vida, por tu trabajo, por lo que tú haces, por tu manera de vestir, de comer, de relacionarte, de trabajar, haz un cambio. Dios nos está llamando a eso y somos rebeldes y no le hacemos caso, que la Escritura es clara. Entonces miramos en el templo, no solamente con los sabios, recordamos, los llama Herodes y dice, llamó a los sabios para que le dijeran dónde nacería él, y esos, dónde nacería el Cristo. Y esos sabios estaban estrechamente ligados al templo. Estrechamente ligados al templo y por otro lado a la escuela de profetas, o sea, lo que es el templo, la vida del templo y la vida académica. Y luego miramos de paso el relato donde entra Simeón, el hombre desconocido, el misterio, entra Simeón, toma al niño en el templo, lo toma y dice, este está puesto para caída y para levantamiento en Israel. Y eso sucede en el templo. Y luego de paso lo oye una mujer, Ana, y era profetisa, ¿no? Ahí estaba siempre en el templo. Entonces, bueno, tenemos, miren, por ejemplo, las relaciones internacionales, porque vienen los sabios de Oriente. Vinieron en función de que no, yo no puedo entrar nada más hacia una tierra, así como que me meto nada más. Siempre hay policías. En una tierra no me puedo meter, miren, me quiero meter en el campo a la tierra de acá, aquí en la ciudad. Me quiero meter a otra casa, hay una puerta, necesitan abrirme. Y necesito un permiso. Debo ir con algo, con un sentido. Yo vengo a venderte algo, vengo a saludar a alguien o lo que sea para que me abran la puerta y yo pueda pasar. Si estoy en el campo y me quiero meter a la tierra de otro, hay un potrero y no me puedo pasar así nada más. Requiero gritar ahí para que me dejen pasar y eso debe tener algún objetivo y ya paso para allá. Las fronteras de los países son así. No voy caminando y nada más digo, ya me pasé a este país, ya pasé a los... No, siempre hay policías. Oye, ¿qué quieres hacer acá? ¿A qué vienes? ¿Con qué objetivo? Y aunque nos dé gusto que nos visitas, ¿con qué objetivo vienes? Pues así son las relaciones internacionales. Estos hombres, estos sabios de Oriente, son personas encumbradas, estrechamente relacionadas con la política, porque como son sabios, esos no podían, una luz no puede estar debajo de un almud. Entonces el sabio reluce y tarde o temprano va a dar como, por ejemplo, consejero de personajes elevados en política. Así funciona la vida, no es de otra manera. Y entonces llegan estos personajes y miramos un relato, entre otros, de cómo nace Jesús y allí en una medida están presentes las relaciones internacionales, las relaciones entre pueblos, entre países. Eso está allí. Y no solo eso, ya decía, la vida académica, la escuela de profetas, y esto en relación con el nacimiento de Juan. Ya ven que Lucas estrecha en una relación al el nacimiento de Juan con el nacimiento de Jesús, porque incluso se da el encuentro María-Elizabeth. Eso es, hay un encuentro ahí.
Y eso tiene una relevancia, pues, desde luego, familiar, pero también académica, porque Juan va a ser un profeta. Y un profeta en Israel es reconocido como alguien que tiene la voz de Dios para hablar y tiene un tipo, digámoslo, de reconocimiento, algo así como académico. Porque la escuela, por eso se llamó Escuela de Profetas, por algo se daba ese nombre. Y pues miramos incluso al sacerdote, todas las cosas que pasa a Zacarías, todo lo que le sucede. Entonces miramos que en relación con el nacimiento de Jesús, toda la vida está envuelta ahí, por medio de los pastores que tienen un impacto en Israel, que vamos a decirlo, podrán ser agentes de cambio en la cultura de Israel. Pero Dios no deja sin aviso a políticos, profetas, gente de a pie, gente común, sembradores, ganaderos, o sea, agricultores, ganaderos, amas de casa, señores. Miren, incluso el impacto político lo miramos, pues hubo una orden que incluso afectó a las familias y trajo tristeza. Como no encuentro al Mesías, y este debe estar como en los 2 años, pues a todos los niños menores de 2 años que se les mande matar. Imagínense, hermanos, el impacto de ese derramamiento de sangre en Israel. Es que Dios estaba tratando desde luego con Israel. Mira, no quieres atender al llamado, estás perdiendo a tus hijos. No quieres atender al llamado, estás perdiéndolos. ¿Cómo se ve? Hay derramamiento de sangre de todos los menores de 2 años. Entonces, eso ya se mira ahí. Por eso mismo decimos, acercándome a la conclusión, el nacimiento de Jesús no puede reducirse o no debe reducirse a cuestiones, por ejemplo, emocionales como en nuestra cultura, que se reduce a festín, cena y todo, que es bonito, pero no es eso. Está asociado, el nacimiento de Jesús está asociado a la salvación, pero también hay que aclarar, la salvación no está reducida a la recompensa que vamos a recibir al final del tiempo y a la vida moral, que cambie moralmente, ¿no? La salvación tiene que ver con la totalidad de la vida. ¿Por qué? A esa creación caída, esa creación completa que Dios hizo, que cayó, Dios promete en su palabra restaurarla. Esto no quiere decir que todos serán salvados, ¿no? Porque cada uno de sus siervos irá a su propio lugar. Todo el mundo es siervo de Dios, todos. Los secuestradores también son siervos de Dios. Solo que ellos al final del tiempo, miren, unos irán a la derecha, los que sirvieron al Señor. Los siervos obedientes. Todos los siervos desobedientes irán a su izquierda, al lloro y al crujir de dientes. De modo que todo al final quede para ese rey su escenario acomodado como él quiere. Dice, aquí están a los que recompenso y acá están a los que castigo. Así miren, en una gran comida, hermanos, podemos nosotros hacer una gran comida, también hay desechos. A ver, ya tiré las bolsas, compré bolsas de esto, bolsas de aquello, porque ahí venía, no sé, el jamón en bolsa, y voy a guisar el jamón, me dieron el pavo en una bolsa, lo que sea, hago la comida, y empiezo que mi bote de basura, el día de Navidad, que pasa en la noche, pues es un botezote lleno. También hay desechos. Esos son normales. Con la vida, con la entrega del festín, hay alegría, hay algo maravilloso, pero también eso, por otro lado, tiene desechos. Digamos que la parte sucia. Y ya la parte final, todos los trastes, el altero de trastes sucio que hay que lavar. Sí, se disfruta la comida en relación con eso. El reino del Padre, pues tendrá todo maravilloso puesto en el final, pero siempre habrá una parte debajo, que es el lugar del lloro y del crujir de dientes, para que allí se muestre que todos son siervos de Dios y en ese reino se ve su amor y su justicia también, porque ese Dios es así, así se ve completo. Entonces, por tal motivo el nacimiento, perdón, de Jesús no se puede reducir a ciertas cuestiones. Nos impulsa de manera constante a ver que el nacimiento de Jesús está relacionado con toda nuestra vida.
Nosotros no, cada uno personalmente no va a reformar todo el mundo, pero sí tenemos áreas. Y todas las áreas, todas las expresiones de nuestra vida, estamos llamados a reformar. Yo tengo que ver, a ver, cómo mi manera de vivir, de tratar a los demás, de comer, de vestir, etcétera, cómo se debe reformar. Pero no solo eso, mi trabajo, ¿cómo lo voy a reformar? Porque si no hago labor de eso, yo no estoy atendiendo a lo que Dios dice. Estoy pensando, bueno, ya más adelante a ver qué. Si yo no hago un cambio por ver cómo se va a reformar toda expresión de mi vida, entonces Dios me lo va a echar en cara. Y allá cuando Él lo eche en cara eso, no habrá retorno, no habrá pretexto. No habrá manera de responderle con alguna excusa. No tendremos pretexto alguno. Entonces, por eso el nacimiento del Señor, miramos en este pasaje, en los demás pasajes, tiene alcances totales. Es decir, el Señor, por eso es mostrado como la salvación de Israel. Por eso puede decir eso Simeón. Ahora despides a tu siervo en paz. Básicamente está diciendo, puedo ya morir, ya despídeme en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Pero esa salvación tiene levantamiento para algunos, pero también tiene caída para otros, porque tú te muestras amoroso y justo. Ahora ya puedo descansar. Pero está diciendo él la salvación de Israel como nación, y no solo de forma personal, en la vida personal de cada creyente, sino en toda expresión cultural, en toda tarea simplemente, en toda tarea del hombre. Porque alguien pudiera decir, no, pues que ahora ya, alguien, desde luego no de nosotros, pero alguien pudiera decir fuera, no, es que ahora que lo cultural y que lo académico ya se oye como que esto está lejano de Cristo. No, para nada eso. Eso es engaño del diablo si creemos eso. Definitivamente. Dios está con ello diciendo, toda expresión de tu vida, toda obra de tu mano, toda obra de tu mente, toda obra de tu labio, de tus piernas, de tus brazos, la quiero para mí. Eso es lo que está diciendo. Y en ese sentido es que Dios glorifica su nombre con el nacimiento de su Hijo. Que el Señor bendiga su palabra.